Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las series turcas, de las historias que nos emocionan y sobre todo, de esas parejas que conquistan corazones tanto en la ficción como, a veces, fuera de ella, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación, un tema que sinceramente no te lo esperas. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y su reacción cuando se le pregunta por Hande Erçel. Sí, lo sé, suena como un titular de revista, pero hay más detrás de esto de lo que parece, y vamos a desgranarlo juntos. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y fascinante sobre el mundo del entretenimiento, y no querrás perderte nada. Dale a ese botón rojo o activa la campanita y únete a nuestra comunidad de apasionados que comparten esta misma pasión por el universo de las telenovelas turcas. Ahora, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Para quienes quizás no estén al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y populares del momento. Se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se conoció internacionalmente, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se convirtieron en una auténtica sensación, y los fans se enamoraron perdidamente no solo de la apasionante historia de amor en pantalla, sino también de la evidente conexión que parecían tener fuera de ella. Durante el rodaje y la posterior promoción intensiva de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande eran constantes y omnipresentes. Si bien nunca confirmaron oficialmente nada de manera explícita en su momento, sus interacciones públicas, las fotos compartidas en redes sociales, los viajes que aparentemente compartieron, todo alimentaba las esperanzas y la imaginación de millones de seguidores en todo el mundo. Y sinceramente, ¿quién no quería que esa magia palpable en pantalla se tradujera en algo real y duradero en sus vidas? La química entre ellos era tan electrizante que era casi imposible imaginar que solo fuera actuación. El tiempo, como suele suceder, pasó, la serie concluyó, y aunque la conexión entre ellos parecía mantenerse de forma sutil, las cosas se volvieron un poco más esquivas. Las apariciones públicas conjuntas se hicieron considerablemente menos frecuentes, y comenzaron a surgir inevitablemente rumores de separación, de que cada uno estaba siguiendo caminos profesionales y personales distintos. Y ahí es precisamente donde entra la noticia que hoy nos ocupa, el motivo principal por el que este vídeo lleva el título tan intrigante de la reacción de Kerem Bürsin al preguntarle por Hande Erçel. No te lo esperas. Recientemente Kerem Bürsin fue abordado por un grupo de reporteros y periodistas mientras salía de un evento o un lugar público, y como suele ocurrir en estas circunstancias, los medios de comunicación no perdieron la oportunidad de hacer la pregunta del millón, esa que todos esperaban: ¿qué hay de Hande Erçel? La pregunta, aunque común y predecible en este tipo de situaciones, a menudo puede poner en aprietos a las celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas, complejas o que han generado un gran interés público. La reacción de Kerem, según se pudo apreciar claramente en los vídeos que rápidamente se volvieron virales en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter, fue completamente inesperada. No fue una negación rotunda y tajante, ni tampoco una afirmación efusiva y entusiasta. Fue algo mucho más sutil, algo que dejó a muchos espectadores y seguidores pensando y analizando cada detalle. Cuando el reportero, con esa entonación característica y expectante que todos conocemos, le preguntó directamente sobre Hande Erçel, Kerem pareció tomarse un momento para procesar la pregunta. Su rostro cambió de una manera apenas perceptible, pero significativa, y en lugar de responder con monosílabos cortantes o una evasiva rápida y evidente, Kerem ofreció una respuesta que en su aparente simplicidad contenía múltiples capas de significado y reflexión. Lo que más llamó la atención de esta intervención fue, sin duda, su tono. No sonaba en absoluto molesto, ni a la defensiva, ni tampoco nostálgico de una manera obvia y dramática. Había una especie de serenidad palpable, una madurez en su respuesta que contrastaba fuertemente con la intensidad y a veces la voracidad con la que estos temas suelen ser abordados en los medios de comunicación. Kerem, con una sonrisa apenas perceptible que denotaba calma y control, respondió algo así como: Hande es una persona maravillosa y le deseo todo lo mejor. Y es precisamente en la aparente sencillez de esta frase donde reside la verdadera sorpresa y el factor inesperado de su reacción. ¿Qué es esta respuesta considerada inesperada? Bueno, pensemos por un momento en las expectativas generales.
Cuando se pregunta a una persona pública sobre una expareja, especialmente una con la que compartió una conexión tan intensa, tan pública y tan querida por millones de admiradores, las reacciones suelen ser mucho más variables y a menudo, más predecibles. Algunos podrían responder con un silencio incómodo y prolongado, otros con un seco, ya hemos hablado de esto 1000 veces, o incluso con un intento deliberado de desviar la atención hacia sus proyectos profesionales actuales. Sin embargo, Kerem eligió una vía completamente diferente, la del reconocimiento y el aprecio genuino, pero sin abrir, en absoluto, la puerta a especulaciones sobre una posible reconciliación o una amistad íntima en el presente. Esta respuesta es particularmente fascinante porque demuestra una evolución clara y saludable en la forma en que las celebridades, especialmente las de su calibre, manejan su vida privada cuando se ven constantemente expuestas al escrutinio público. En lugar de alimentar el drama, el misterio o generar más controversia, Kerem optó por una declaración concisa, respetuosa y, sobre todo, que marca un punto de madurez y cierre a las especulaciones sobre el pasado, al tiempo que reconoce y valora a la persona. Es como si dijera implícitamente: sí, compartimos algo muy importante y significativo en nuestras vidas, la aprecio profundamente como persona, pero hemos seguido adelante, cada uno está construyendo su propio camino, y eso está perfectamente bien y es lo más saludable para ambos. Es fundamental recordar que la relación entre Kerem y Hande, fuera del set de rodaje y de la ficción, fue una historia que cautivó la imaginación de millones de fans en todo el planeta. Vimos sus momentos juntos, sus risas compartidas, sus publicaciones en redes sociales que parecían confirmar una conexión profunda y auténtica. Y cuando las cosas terminaron, o al menos dejaron de ser tan públicas y evidentes, hubo una decepción palpable y generalizada entre muchos seguidores, quienes esperaban que su amor de novela se extendiera para siempre. Verlos separados, o al menos distanciados públicamente, fue como el final de un capítulo extraordinariamente emocionante para ellos. Por eso, cualquier pregunta que se le haga a Kerem sobre Hande siempre va a tener un peso adicional y una carga emocional considerable. Y la reacción de Kerem, no te lo esperas, nos dice mucho más de lo que parece a simple vista. Nos dice que ha procesado esa etapa de su vida y de su relación de una manera muy saludable y constructiva. Nos muestra que a pesar de la intensidad avasalladora de la fama y las expectativas desmedidas, es posible mantener el respeto mutuo y el aprecio sincero por alguien con quien se compartió tanto sin caer en resentimientos ni rencores. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo de una manera positiva y madura en el presente y en el futuro. Además, esta respuesta también puede interpretarse como un intento muy inteligente y estratégico de proteger tanto su propia privacidad como la de Hande. Al ofrecer una declaración tan concisa y respetuosa, Kerem evita dar pie a interpretaciones erróneas, a la propagación de chismes infundados o a nuevas rondas de especulación mediática que podrían resultar incómodas o perjudiciales para ambos. Es una forma muy efectiva de establecer límites claros y de redirigir sutilmente la atención hacia sus carreras individuales, que es lo que en última instancia, ambos actores desean y merecen. Ambos son profesionales increíblemente talentosos que están construyendo carreras sólidas y prometedoras, y mantener su vida personal fuera del foco constante y a veces invasivo de la atención mediática es crucial para su desarrollo y bienestar. Pensemos por un momento en la presión mediática constante a la que están sometidos estos actores. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada encuentro casual es analizado, diseccionado y comentado hasta la saciedad por millones de personas. Para Kerem, tener que responder a preguntas sobre Hande, después de todo lo que vivieron juntos y la intensidad de la relación que compartieron, debe ser un ejercicio de equilibrio emocional y profesional constante. Y su respuesta sin duda muestra una gran inteligencia emocional, un temple admirable y un profesionalismo excepcional. No cayó en la trampa fácil de la negatividad, del drama o de la autocompasión, ni tampoco se dejó llevar por una nostalgia evidente. Simplemente reconoció la importancia de Hande en su vida en un momento dado y deseó sinceramente lo mejor para su futuro, demostrando una madurez encomiable. Esta actitud tan mesurada y respetuosa también puede ser interpretada como un mensaje poderoso y necesario para sus seguidores. Un mensaje de que las relaciones, incluso aquellas que parecen salidas de un cuento de hadas en la pantalla, tienen sus propios desafíos, sus propias complejidades y a veces sus propios finales. Y que está bien seguir adelante con respeto, con gratitud por lo vivido y con buenos deseos para ambas partes. Es una valiosa lección de madurez y resiliencia en un mundo del espectáculo que a menudo parece alimentarse vorazmente de dramas personales, rupturas escandalosas y conflictos públicos.
La reacción de Kerem Bürsin al ser preguntado por Hande Erçel es, en definitiva, un recordatorio muy importante de que las personas detrás de los personajes icónicos que interpretan son seres humanos complejos con sus propias historias personales, sus propios procesos internos de sanación y crecimiento, y sus propias formas únicas de manejar las relaciones y las separaciones. Y a veces esas reacciones son tan sencillas, tan respetuosas, tan genuinas y tan maduras, que nos sorprenden gratamente. Nos sacan de la expectativa del drama sensacionalista y nos invitan a reconocer y valorar la importancia fundamental de la empatía, la comprensión y el respeto mutuo, incluso después de que una relación haya llegado a su fin. Así que, para resumir y recapitular, ¿qué hemos aprendido hoy de esta interesante situación? Hemos visto cómo Kerem Bürsin, al ser interpelado por los medios sobre Hande Erçel, optó por una respuesta sorprendentemente serena, mesurada y madura. En lugar de evitar la pregunta incómoda o dar una respuesta evasiva y genérica, reconoció a Hande como una persona maravillosa y le deseó sinceramente lo mejor, demostrando un gran respeto por su pasado compartido y cerrando de manera elegante la puerta a cualquier especulación malintencionada. Esta reacción, que para muchos fue un auténtico «no te lo esperas», revela su notable inteligencia emocional, su profesionalismo a prueba de balas y su capacidad para manejar su vida privada bajo el constante y a veces implacable escrutinio público de una manera madura, saludable y digna. Hemos desgranado detalladamente el porqué de esta reacción nos resulta tan intrigante y fascinante, y cómo nos ha dado pie a reflexionar sobre la intensa presión mediática a la que están sometidos los famosos, la crucial importancia de la gestión de la privacidad en la era digital y el valor insustituible del respeto mutuo en las relaciones, independientemente de si continúan o terminan. Kerem ha demostrado una vez más que es posible mantener un legado de aprecio y buenos recuerdos sin necesidad de alimentar el drama o generar controversia innecesaria, y eso, amigos míos, es un comportamiento digno de admiración y aplauso. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta pequeña pero reveladora inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y su sorprendente reacción. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la respuesta de Kerem? ¿Creen que los famosos deberían ser más abiertos o más reservados sobre sus relaciones pasadas y presentes? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios detallados abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Si el contenido de este vídeo les ha gustado y les ha resultado informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan del mundo de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.